tardes ya. Comunidad Mujer es una ONG que desde el año 2002 trabaja por mayor inserción laboral y política de las mujeres. Analizando las brechas de género, nos dimos cuenta que lo que se cosechaba en la etapa adulta comenzaba antes. Entonces, a partir del año 2014, sumamos a nuestro trabajo el derribar los estereotipos de género y el alcanzar un sistema educativo precisamente sin sesgos de género. Como somos una ONG que trabaja por la igualdad de derechos, de oportunidades, de deberes entre hombres y mujeres, gran parte de nuestra pega es estar reclamando, quejándonos y proponer alternativas de solución a esto que consideramos una injusticia. En lo que me toca liderar a mí, desde el área de estudios, lo que hacemos es quejarnos, pero con el respaldo del dato duro que está detrás de ese reclamo, ¿sí? Nosotros producimos información primaria, pero lo que sobre todo hacemos es estrujar las estadísticas existentes. El año 2016 fue nuestro primer informe HET y ahí lo que hicimos fue un barrido completo de toda la estadística disponible en Chile desde el año 90 hasta la fecha en términos de encuestas y de registros administrativos para ver las brechas de género en educación y en trabajo desde el nacimiento hasta la muerte. Lo que les voy a presentar hoy día es una vuelta de tuerca a ese primer ejercicio, donde una vez más usamos la estadística disponible de la encuesta CACEN, la encuesta nacional de empleo y la encuesta suplementaria de ingresos. No sé si ustedes saben, pero en Chile no hay muchos ejercicios longitudinales, ¿sí? Que son estos estudios que agarran a una misma muestra de personas y la van siguiendo en el tiempo. Eso es muy caro. Entonces, lo que nosotros hicimos fue un pseudo panel, un ejercicio pseudo longitudinal, donde establecimos en el fondo generaciones, cohortes, grupos a partir del año de nacimiento de las personas y seguimos a esa cohorte en el tiempo. Como decía en la presentación, estudiamos a 12 generaciones, pero nos enfocamos en 3 para hacer más fácil la comprensión. Pensamos en los abuelos y las abuelas, que son las personas que nacen en el 40, 44 y que llegan a la adultez en los 60. Pensamos en los padres y las madres, que son aquellas personas que nacen entre el 60 y el 64 y llegan a la adultez en los 80. Y luego los nietos y las nietas, que son las personas que nacen entre el 80 y el 84 y llegan a la adultez en los 2000, ¿sí? Nuestro estudio básicamente revela que hay un vaso, y un vaso medio lleno y medio vacío, ¿sí? Podemos ver muchísimos avances, pero también se evidencia lo muchísimo que falta. Por ejemplo, en educación, en escolaridad, es muy observable cómo las mujeres más jóvenes, las nietas, ya superan la desventaja que enfrentaron sus madres o sus abuelas. En este gráfico son los 3 que les voy a mostrar iguales. Acá están, acá están las, ¿no tiene lucecita esto? No tiene lucecita. Al medio, a ver. Ahí sí. Acá están las generaciones que estudiamos desde el 35 hasta el 90. Acá están en las que no nos enfocamos. Pero, por ejemplo, en el caso de los... ¿Qué pasa? Ahí está. En el caso de los hombres, vemos que la generación de los abuelos presenta una escolaridad que apenas supera los 8 años. Y en el caso de las abuelas, ni siquiera alcanza a los 8 años. En el caso de la generación de los abuelos, de los padres, ya la escolaridad supera los 10 años y en el caso de las madres también. Ahí ya empieza a cerrarse la brecha en escolaridad. En el caso de los nietos,
Ahí. En el caso de los nietos vemos como acá está la edad y acá está la escolaridad, vemos que a medida que vamos envejeciendo, la escolaridad va aumentando, después de los 30 años no cambia. Acá vemos cómo vamos creciendo desde los 15 años con un promedio de 9,5 años de escolaridad hasta ya cuando tenemos 30 años tener casi 13 años de escolaridad. Y en el caso de las mujeres es muy parecida la trayectoria. Si viéramos el punto a punto en el detalle, vemos incluso que es superior en el caso de las mujeres la escolaridad ahora y es estadísticamente significativa esa diferencia. Por lo tanto, el problema de la educación ya no es de acceso, las mujeres ya estamos en la educación básica, media, superior, de manera paritaria con los hombres, pero la dificultad está en la calidad de esa educación. Las mujeres jóvenes este año en Chile se tomaron las universidades a principio de año con una demanda muy sentida que era la educación no sexista. Nosotros como organización respaldamos completamente esa demanda, pues sabemos que efectivamente tanto los programas como los textos escolares y sobre todo la formación de profesores y profesoras no está ofreciendo la misma educación a los niños que a las niñas. Por lo tanto, ahí es donde está la mitad del vaso vacío y hay mucho que hacer todavía. En el caso de la participación laboral femenina, el salto es aún más gigantesco que el que les acabo de mostrar en escolaridad. Misma cosa, acá están las edades de las personas y acá está la participación laboral. Como vemos, en el caso de los hombres, da lo mismo la edad que tengan los hombres, en general siempre estando en la adultez, están insertos en el mercado laboral. Más de 9,9 de 10 hombres están insertos en el mercado laboral. En el caso de los abuelos, vemos que a medida que va aumentando su edad sí se van retirando, pero en general están sobre el 80% insertos en el mercado laboral. En el caso de las abuelas, ni siquiera llegaban al 40% de participación laboral. En el caso de los padres, toda su adultez se pasaron dentro del mercado laboral, más del 90% insertos en el mercado del trabajo. Y en el caso de las madres, vemos cómo la generación que nació en el 60 va aumentando su participación laboral a medida que envejece, partiendo cuando tiene 26 años en un 40% y terminando a los 55 en un 60% de participación laboral. En el caso de los jóvenes, aquí hay un dato interesante en el sentido que hemos retrasado el ingreso al mercado laboral porque para ninguno es un misterio, Chile ha aumentado su acceso a la educación superior, por lo tanto los hombres están estudiando más, pero ya alcanzados los 30 años entran en el régimen de inserción laboral como todos sus antepasados. Y en el caso de las mujeres vemos cómo las chicas de 20 años, ya las nietas, están insertas en más de un 40% y ya al tener 30 años, 7 de cada 10 están insertas en el mercado laboral. Ese es un salto gigantesco. El estudio nos permitió ver además cómo desde la generación del 55 en adelante, a medida que las mujeres envejecen, van aumentando su participación laboral. Y esto es súper consistente con la barrera que la maternidad sin corresponsabilidad parental, es decir, por parte del padre de esos hijos, y sin corresponsabilidad social por parte de la sociedad, va imprimiendo y dificultando en su inserción en el mercado del trabajo. Por lo tanto, aquí hay mucho que hacer y está principalmente dado por el correlato que es la otra cara de esta moneda, que es las mujeres salimos al mercado laboral, salimos de nuestras casas, nos insertamos en el espacio público, pero no hay un correlato equivalente de los hombres ingresando al espacio doméstico a hacer la parte de la pega que ahí les corresponde. El último gráfico que les voy a mostrar es el de la brecha salarial. Esta es la hipótesis que motiva el estudio. Y les tengo dos noticias, una muy mala. A medida que envejecemos, la brecha salarial va creciendo. El epílogo, por cierto, son las pensiones. Todos sabemos ahí cuán disminuidas son las de las mujeres. Pero la buena noticia es que generación tras generación esa brecha ha ido disminuyendo. En este gráfico podemos ver
la generación más antigua, la siguiente, vemos cómo a medida que envejecemos la brecha crece, pero por ejemplo, comparando 3 generaciones a los 30, 40 años, vemos cómo era mayor en el caso de las generaciones más antiguas. Por lo tanto, sigue siendo escandalosa la brecha salarial, casi significa que las mujeres para ganar lo mismo que los hombres tenemos que trabajar un día más a la semana, pero hay buenas noticias. Por lo tanto, hombres y mujeres somos distintos. Bienvenida esa diversidad. Pero ¿cuántas generaciones más vamos a permitir que vivan en esta desigualdad? Apuremos la causa.